Hola mi gente, les doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Mi nombre es Liz y hoy vamos a estar viendo las predicciones o pronósticos de Hande Erschel para el mes de julio. Vamos a conectarnos con sus energías. Hande nació un 24 de noviembre de 1993. Pedirle a las cartas que me muestren lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. ¿Cuáles son las energías de Hande Erschel para el mes de julio? El zorro. El ataúd. Los lirios. Las estrellas. La luna. Los ratones. La casa. El látigo. Y la torre. Bueno, ha salido una combinación bastante interesante en donde este mes de julio Hande va a tener que pasar por algunos procesos emocionales importantes y arrancamos con esta energía. Esta energía me está hablando de astucia, de elegancia, de modestia, de prudencia. Esta es una energía que la caracteriza mucho a ella, ya que nos muestra que sabe lo que hacer en cada momento, sabe cómo hablar, cómo expresarse y cómo llevar las cosas en su vida privada y en su vida profesional. Esta carta nos habla de que ese comportamiento que ella tiene de tanta prudencia la ha llevado a lo más alto y al estrellato. Y también nos dice de que marca una estabilidad, marca un confort, marca una tranquilidad desde muchos ámbitos de su vida. Pero también estas energías nos hablan de mucho tradicionalismo. Que Hande pasa por un proceso de desgaste que lo vamos a ver aquí en la carta de los ratones, donde ella siente que es una mujer perfecta e intachable y que eso también le produce como una presión muy grande encima de ella. Por lo tanto, para el mes de julio a Hande la veo en un proceso de transformación emocional bastante importante, donde ella se va a querer conectar con lo que ella quiere realmente y no tan solo basarse en estas energías que hablan de lo que la gente quiere ver de ella, sino que ella quiere desarrollar más sus energías propias, sus emociones, lo que ella siente realmente. Esto es un proceso de renovación que ella va a estar atravesando para el mes de julio, donde aquí nos está hablando de
energías repetitivas, energías hirientes, energías que nos hablan de emociones bien profundas, que ella va a tocar fondo y que se va a sentir como que no va a poder. Y estamos hablando desde el punto de vista emocional, porque esto es algo íntimo. Esta carta de la luna nos está hablando de intimidad. Es un proceso muy privado lo que va a estar pasando Hande este mes de julio. Y fíjense cómo estas dos cartas hablan mucho de la tradición, de lo que debe ser, de lo que está estipulado, de las reglas y las normas. Y las cartas me hablan de dejar un poco atrás, pues, todo esto. Porque fíjense cómo aquí, esta carta de los ratones me conecta con esta energía primera, ¿no? De la prudencia, de el saber hacer, de actúo de esta forma con mucha diplomacia porque esto es lo que está establecido, lo que supuestamente a mí me enseñaron que así debe funcionar. Porque si yo lo hago de esa forma, pues voy a tener éxito. Pero esta carta me habla de desgaste. Y fíjense cómo está al lado de sus emociones. Me habla de un desgaste emocional muy importante, donde ella quiere dejar un poco atrás ese tradicionalismo, ese tener que hacer las cosas porque así es como está estipulado, así es como me enseñaron que debía ser. Y ella como que me muestra que quiere conectarse más con su interior, quiere conectarse más con lo que ella realmente es, con lo que ella realmente quiere sentir. Se quiere como dejar que todas esas emociones salgan a la luz y salgan a flote como ella es, no como ella le dicen que debe ser. Hande está pasando por un proceso de transformación, como yo les decía, donde ella ha cambiado a su estilista y a su representante. Ella está pasando por un proceso bastante fuerte a nivel profesional. Cortó los vínculos con Inan Kirdemir y también con su representante. Es decir, que ella está queriendo hacer las cosas ahora a su forma. Es como diciendo, yo quiero hacer las cosas distintas. Quiero como parecerme un poco más a mí y no como a esa mujer intachable que no se puede equivocar, que tiene una imagen perfecta. Ella quiere romper con todo eso y vivir un poco su vida. Y fíjense cómo termina aquí la tirada con esta carta de la torre que me está hablando de un proceso de silenciamiento, un proceso de aislamiento, donde este desgaste tan grande que aparece aquí que ella tiene a nivel emocional, de tener que hacer y decir lo que la gente quiere y no lo que ella siente, le va a producir como un proceso de quedarse aislada por un tiempo. Y este mes de julio sería un buen momento para que ella se conecte, fíjense aquí en la diagonal, para que ella se conecte con sus emociones y comience este proceso de transformación que tanto me están marcando aquí las cartas que ella va a presentar. Entonces vamos a ver un poco las energías de ella, pues a nivel sentimental, a ver qué nos quiere decir el tarot. Pongo pausa y ya vengo. Bueno, ya estoy aquí para realizar la lectura amorosa de Hande para el mes de julio.
¿Cómo van a estar las energías amorosas de Hande para este mes de julio? Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. ¿Cómo van a estar las energías de Hande de corte amoroso para este mes de julio? El caballero de espadas. El 7 de espadas. El 4 de oros. El diablo. Y el 3 de oros. Bueno, aquí iniciamos con dos energías bastante fuertes. Y para el mes de julio, las cosas en el amor para Hande no las veo como muy buenas, en el sentido de que la veo un poco atascada. Y ahora les voy a explicar por qué. Inicialmente me parece como que ella mentalmente está en un proceso en donde se ha sentido traicionada en el pasado y esto la está atormentando al día de hoy. Es como si ella no pudiera soportar o superar esto que vivió con un hombre de su pasado, donde ella se sintió que traicionaron su confianza y que no se portaron bien con ella. Entonces, esta carta que me está mostrando el centro, el eje central de la tirada, me dice de que ella todavía está sintiendo apegos emocionales con ese hombre, que no ha podido sacarlo de su mente y de su corazón. Entonces, me habla de un proceso de miedos, de tormentos, de esclavitud emocional, como que ella, para el mes de julio, recuerden que venimos de la tirada anterior donde Hande aparece que está en un proceso de renovación y de transformación emocional, que por supuesto que incluye su carrera profesional, pero también está incluyendo su vida privada. En este proceso de transformación ella también va a incluir todo este tema sentimental, donde ella está en un fuerte apego con un hombre de su pasado y que está como en un estado de tormento y de angustia porque se siente atrapada en sus propios pensamientos. Si espejamos estas dos cartas, es decir, que las dos tienen conexión, vemos que la raíz de estos tormentos, de esta esclavitud emocional, de estos miedos irracionales, están dados por esta traición. Esta supuesta traición que no sabemos de qué tipo, pero que está vinculada con un hombre de su pasado, del cual ella no se ha podido desligar. Y estamos hablando emocionalmente, porque físicamente no aparece que esté este hombre ahora, pero sí vinculado con ella emocionalmente. Pero las buenas noticias es que esta carta que cierra la tirada, que es el 3 de oros, me habla de que hay un avance. Fíjense cómo hay como una transición entre el 4 y el 3 de oros, es decir, bajamos de un apego muy fuerte y de una carta que me habla de no poder avanzar, de estar atascada en una relación, en un hombre de su pasado, y el 3 de oros me habla que hay un avance, es decir, que ella logra
eliminar el atasco, eliminar esta obstrucción de su camino y va a poder avanzar este vínculo amoroso. Ahora, veremos durante el mes de julio si este avance de corte amoroso que ella va a hacer lo va a manifestar de forma física o de forma mental. ¿Qué quiero decir con esto? Que este 3 de oros me está hablando de que ella va a tomar acción, de que ella va a salir de esta energía de estar atascada, pero que no sabemos si es que va a retomar la relación con ese hombre o simplemente lo que va a hacer es una liberación mental y emocional para ella, trayéndole paz y armonía. Eso lo veremos en el mes de julio, a ver cómo se desarrollan las energías. Pero según la tirada anterior del Lenormand, aparece que ella termina con esta carta que es la torre, y la torre me está hablando de un aislamiento. Me está hablando de que ella es como que el mes de julio para ella va a ser como de un retiro espiritual, donde lo más seguro es que este 3 de oros lo que me esté simbolizando es un avance, pero de corte mental y emocional para ella. Es decir, que físicamente no la veo en una nueva relación, lo que sí hay es un avance desde el punto de vista sentimental para ella y que mentalmente se pueda sentir mejor y más despejada. Es lo que me están diciendo las cartas. Que logra superar estos apegos y estos miedos y que va a lograr un avance desde el punto de vista de valoración también, de cómo ella se puede sentir como mujer, como esta traición que supuestamente tuvo en el pasado y decir, no, yo me tengo que valorar, me tengo que querer a mí misma y tengo que seguir adelante con mi vida. Y bueno, mi gente linda, hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.